acabó lo bonito. Teníamos bastante suerte con el tiempo. Sí, llovía de vez en cuando, un poquito por acá, por allá, pero siempre pasaba bastante rápido. Ya no. Hoy va a llover todo el día, así que caminamos por Trenčín en la lluvia. Y miren, no importa lluvia o no, si vamos a visitar cosas, pero acá caminando quiero decir solo uno. Pues si quieren defender comunismo, recomiendo etnografía. Si quieren criticar comunismo, pues no faltan temas. Ahorita una cosa, la cuestión de arquitectura. Estamos caminando por tipo avenida principal peatonal del sitio, y ¿qué tenemos alrededor? Toda la mierda arquitectónica de los 70 y 80, sin ningún sentido, sin ninguna idea atrás, y en lluvia más deprimente todavía. Lo siento mucho, pero pues a ver algo bonito. Y allá tenemos entonces la puerta principal al casco viejo de Trenčín, con la obligatoria iglesia. Los jesuitas acá, y si les parece tipo, oye, estoy de América Latina de repente. Bueno, jesuitas, es un poco copy-paste al final su arquitectura por todo el mundo. Pero miren, Trenčín, el casco viejo, sí es viejo y sí es casquito, mejor dicho. Trenčín era pequeñísimo cientos de años, y entonces hoy da sensación muy bonita. Pero miren, lo más importante al final no es tanto casco viejo, sino el castillo, y la vista, tanto por el día como por la noche, es buenísima. Acá uno puede simplemente sentarse tomando algo, media hora, una hora o más, mirando el castillito. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Unas horitas de no hacer nada, mira el castillito. Bueno, cuando digo no hacer nada, pues teníamos algo muy bonito en la mano nuestra. Mientras viendo el castillo, pues hemos encontrado una cervecería artesanal llamada Lanius. Y no solamente cerveza muy rica, también tenían sus propias vistas bonitas al castillo, pero el highlight mío de Trenčín es su cerveza con frutas al estilo belga. Yummy. Pero otra cosa, obviamente hemos encontrado una sinagoga, otra vez muy modernista, muy bonita. Hoy centro de cultura, aunque me parecía cerrado. Y también les voy a mostrar símbolo de Trenčín, un llamado vodnik saliendo de un pozo. Pero tal vez el detalle más curioso es que tenemos ejemplo más al norte en Europa Central de presencia de romanos. Hay una inscripción en la roca que dice: en la victoria del emperador y el ejército, que en número de 855 soldados vivían en invierno en Laugaritio campo militar, que tiene todo el sentido, una roca enorme al lado de un río grande, sitio perfecto para campo militar. Y hoy sitio perfecto para un castillito muy lindo, el highlight de Trenčín. Normalmente se sube el castillo del lado de la ciudad vieja, pero estaba cerrado la puerta allá, entonces había que dar vuelta y entrar por el lado de la colina. Y perfecto. Miren que encontramos justo en la entrada una enorme barbacana. Si queremos tomar el castillo de Trenčín, vamos a atacar del lado de colina, así que acá había que protegerlo más y mejor. Sobre todo, acá estamos comienzo del siglo XVI, se acerca Imperio Otomano, así que sí, de verdad hay que prepararlo bastante bien. Y supuestamente lo que tenemos acá es una maravilla de arquitectura militar del comienzo del siglo XVI, porque miren, ya otomanos no vienen con los trebuches, ellos vienen ya con artillería moderna. Y pues acá, irónicamente, todo preparado para Imperio Otomano, pero 1526 ellos destrozaron los húngaros en batalla de Mohacs. Murió Luis II, rey de Hungría, y pues empieza Juego de Tronos. Sí, pensamos que es serie de fantasía y todo. Juego de Tronos es historia. Lo que pasa entonces, empieza Juego de Tronos húngaro. De un lado tenemos Ferdinando de Habsburgo y otro lado Juan de Zapolia, un aristócrata húngaro, y en sus manos, por ejemplo, Trenčín. Así que Trenčín preparado para los turcos, vienen los Habsburgos y le tomaron ya 1528, no de manera militar, demasiado grande y fuerte, pero algunos defensores se puede sobornar. Así que tomaron Trenčín los Habsburgos.
Y acá tenemos una vista bonita de arriba a todo el complejo del siglo XVI. Pueden ver perfectamente 2 barbacanas y ese muro enorme de forma de arco con su propio foso grande. Así, una maravilla. Creo que entonces es buen momento para añadir una cosa más. A la izquierda 2 fotos de antes, a la derecha 2 fotos de después de renovación. Es que nunca lo pensamos, pero lo que vemos hoy, muy bonito, no siempre era así. Y entonces acá, muchísimas gracias quiero decir a la gente que a veces años pasa limpiando todo para que luego se vea buenísimo. Nosotros mientras corriendo rapidín al castillo bajo, porque de allá, de la terraza del castillo, vamos a tener una vista muy bonita de la ciudad vieja de Trenčín. Y cuando ya antes dije que es pequeñito, pues miren, ya es todo. Es de hecho una calle que es tipo plaza de mercado y no mucho más. Trenčín siempre y hasta hoy Trenčín viejo era muy pequeñito, muy cuco diríamos. Aquí es un poco menos cuco. Hemos encontrado caminando una torre llamada Hladomornia o de alemán Teufelsturm, entonces torre del diablo. Y miren acá, hay un diablito de verdad en la puerta. Encima ese diablo torturando una pobre virgen. Bueno, ya basta, chistes tontos. Acá tenemos, sí, de hecho, una pequeña exposición de réplicas de instrumentos de tortura. Y un poco de información, unos cuentos interesantes, incluso imágenes. Y miren el verdugo, rojo, cara no es tapada. Así eran verdugos cientos de años. El nombre en eslovaco, Hladomornia, significa torre de hambre. Se suponía muchos siglos que acá se dejaba gente a morir de hambre. Pues no, era una prisión, pero me imagino que la gente moría de hambre igual. Pero ya estamos en el Castillo Alto. Y ahorita unos símbolos de familias. A la derecha, esto deben conocer ya de otro episodio de Bojnice, es familia Palfi, Katarina. Otro símbolo de otra familia muy importante, Ileshhazy. El año 1609. De hecho, el Stefan Ileshhazy murió en este año, pero 10 años antes de su muerte tenía un pequeño problema. Se decía que es traidor del rey húngaro. Tenía que escapar, escapó a Polonia, unos años más tarde, ya todo claro que eran calumnias y rumores, pero él con venganza viene. 2 nobles, sus enemigos, atacó, les llevó capturados a Trenčín y ha ahorcado frente a la puerta principal de la ciudad. Otro ha matado en batalla, ha llevado su cuerpo a Trenčín, decapitó y la cabeza entonces dejaron colgada en la puerta de la ciudad. Así era muy tranquilo con sus enemigos el Stefan Ileshhazy. 100 años antes de él, acá vivía otro Stefan, Zapolia. Y él, siendo palatín de reino húngaro, un día tiene que ir a hoy en día Rumanía, a Transilvania, haya un levantamiento de campesinos. Pues obviamente levantamiento pierde, pero Stefan Zapolia tiene un castigo para jefe de levantamiento muy duro. Le ponen una corona de hierro ardente y los soldados de él tienen que morder su cuerpo. Así era el Stefan Zapolia, muy creativo. Su hijo Juan era el que perdió Juego de Tronos contra Habsburgo. Irónicamente, la que ha ganado, hermana de Juan, Bárbara Zapolia, era reina de Polonia. Se casó con Segismundo I, así que sí ganado su trono ella. Y acá vivían en Palacio de los Zapolias, desafortunadamente un poco dejado y cerrado para visitas. Pero la torre esta que están viendo es símbolo muy potente del castillo y nos lleva a la persona más importante, Mátyás Csák. Mátyás nace la segunda parte del siglo XIII en una familia ya bastante rica y conocida, los Csaks, y pronto muere su padre, mueren sus tíos. Muchacho tiene solo 25 años, es cabeza de familia entera. Entonces le empieza a hacer lo típico de época medieval y familias así. Empieza a atacar a sus vecinos, empieza a sobornar a sus vecinos para tener lo más posible de tierras y castillos en sus manos. Así, poco a poco, tiene muchísima tierra en hoy en día Eslovaquia occidental y central. De hecho, empieza la gente a llamar eso el dominio de Mátyás.
Los reyes húngaros de esa época, muy débiles, no pueden hacer nada contra él, y uno de ellos, cuando murió, termina la primera dinastía de los Árpads y empieza otra vez Juego de Trono. De un lado tenemos un Wenceslaus de Chequia y en otro lado Carlos Roberto de Anjou. Y primero Matuščák se pone al lado de Wenceslaus. Ese ya por ley deja toda la tierra que tiene en práctica en manos de Matus. Y luego se ha dado cuenta, pues tiene uno más poderoso que rey mismo. Quiere llevar toda la tierra a la corona. ¿Y qué pasa? Pues Matuščák deja a Wenceslaus y se pone al lado de Carlos Roberto. Ese le hace palatino, hombre más importante después del rey. Y al final, Carlos Roberto, con ayuda de Matus, sí gana. Y ahorita Matus tiene que llevar toda la tierra de los enemigos de Carlos Roberto a la corona otra vez. ¿Qué hace Matus? Pues toda esa tierra se queda él. Y al final se hace tipo de verdad un rey, podemos decir. De hecho, coronación de Carlos Roberto, Matus no viene. Que simbólicamente significa que se siente como rey propio. Y la gente le empieza a llamar entonces rey de Río Váh y de los Tatras. De Trenčín ha hecho su capital real, podemos decir, porque copia todo el corte que tienen los reyes húngaros. Más todavía, empieza también a sacar fuera obispos que no les gusta, que no le gustan, y empieza a poner los suyos. Vaticano se ha cabreado con esto bastante. Entonces, un día le mandan a, hoy en día Eslovaquia, a la tierra de Matus, el legato. Él, cuando ha visto lo que pasa, excomunicó Matus, y Carlos Roberto solamente esperaba esto. Empieza entonces ataque eclesiástico y militar. Y eso ya Matus no podía aguantar. Empieza poco a poco perder su tierra. Pero Trenčín, Carlos Roberto nunca no ha tomado ni las tierras alrededor. Es solo cuando muere Matuščák en 1321 cuando su, podemos decir, reino pequeño se disuelve. Y interesante es que la gente local no se ha olvidado de él. Y la idea de tierra de Matus sobrevive hasta época moderna. Y siglo XIX había movimiento eslovaco diciendo que era tipo primer rey eslovaco medieval. Y se encuentra hasta hoy, como ven en las fotos, Matuščák en espacio público de Eslovaquia. Así entonces, otro ejemplo perfecto de Juego de Tronos. Así son las vistas de la torre de Matus, muy bonitas, a la ciudad de Trenčín y al valle del río Váh que nos lleva hacia el famoso Danubio. Y yo sé que un poco gris y nublado, pero muy bonito igual, y no solo nosotros pensamos eso. A estas dos palomas también les encanta la vista. Solo queda ver si nos cae bien vestido de nobles y regresamos al sábado lluvioso en Trenčín. Hoy no estamos solos. Como ven, Vicky está ya caminando con Martín. Lo que pasa, hay una página, un movimiento que se llama Couchsurfing. Y entonces la idea es muy simple. Se crea un perfil y se dice cuánta gente y bajo de qué tipo de condiciones se puede quedar en su sofá, metafóricamente o literalmente. Y entonces la idea es conocer gente del sitio y a la vez pues tener sitio para dormir. Y así, hace años, yo lo utilicé bastante. Vicky también. Y después de unos años de no hacer nada, hemos decidido otra vez. Entonces, 2 noches en Trenčín nos hemos quedado literalmente en el sofá del señor Martín, que nos va a acompañar hoy a ver unos sitios muy interesantes. Veremos 2 castillos medio arruinados. Primero, menos conocido, se llama Bežsko. Y ahorita tengo que contarles un cuento, pues, porque están pensando seguro, ¿por qué otro castillo? Ya hemos visto uno. Hace unos años he traído a mi madre al tour de Yucatán para ver todas las ruinas mayas posibles e imposibles. Y después de unas ruinas, cuando estaba a punto de decir que vamos a ver otras, más todavía, mi madre siempre decía, ¿y qué más piedrotas? Así que sí, vamos a ver más piedrotas.
pero con esas piedrotas vienen a muchas veces cuentos muy interesantes. Y así primero, antes del cuento, entramos el castillito, porque resulta que acá sí no falta vida, aunque medio arruinado. Por ejemplo, muchos artesanos con sus talleres, pero sobre todo mucha gente interesante para los niños, pero los grandotes también encantados. Y obviamente si es un castillo no puede faltar un dragón al estilo Juego de Tronos. Y si ya tocamos el tema, Juego de Tronos real. Ya teníamos en Trenčín el Matías o Maciej Jack, el rey del valle del Vac. Muy bien, pero no es la única persona que utiliza esas palabras. Hay otro luego. Fin del siglo XIV tenemos un polaquito, Szczipor de Ścieborzyce, del norte de Polonia, un noble pues más o menos importante, pero un día empieza a ayudar a Sigismundo de Luxemburgo y él quiere la corona de Hungría, y entonces Szczipor le empieza a ayudar en todas las batallas contra sus enemigos, pero luego ya cuando casi tiene la corona, lo último que queda es casarse con María de Anjou, y eso hace, pero sus enemigos la capturaron con la madre, y entonces Szczipor lo que ha hecho es bastante loco, pues también se ha dejado que le capturen, y entonces está más cerca de sus enemigos, puede tal vez influirles de alguna manera, pero ellos le torturan, supuestamente casi murió torturado, pero al final libró las señoras importantes y él sobrevive a las torturas. Entonces el Sigismundo de Luxemburgo empieza a pagar la deuda. ¿Cómo hacerlo? Primero, Szczipor recibe un título muy importante, barón del reino de Hungría, uno de los títulos más importantes de la época, y tal vez más importante para nosotros. Empieza a recibir castillos, y entre los castillos Beckov le gustó tanto que era el sede de su familia, así que ya no era Szczipor de Ścieborzyce, sino Szczipor de Beckov, pues. Luego, tomar corona es una cosa, llevarla muchos años es otra. Sigismundo tiene todavía muchos enemigos, y entonces una vez él también secuestrado, una vez también una guerra civil, todo el tiempo Szczipor al lado de Sigismundo, nunca le ha dejado, y entonces sigue recibiendo pues premios. Al final 10 castillos tiene él, 10 más tiene en sus manos, y entonces con castillos viene pueblos, con pueblos viene gente. Así que todas las ruinitas que ven alrededor mío, todo es de época de Szczipor, pues tenía y plata y posibilidad y mano de obra para hacerlo. Así entonces un día se murió y viene su hijo, pues también Szczipor. No era muy creativo eso, pero lo importante para nosotros no dura mucho el otro. Vienen los famosos Husitas, 20 años de guerras, y el Szczipor pequeño también muy fiel a Sigismundo, pero menos suerte. Una de batallas contra Husitas le mataron. Y así entonces, muy pronto, termina el cuento de la familia de los Szczipors. Cuando digo que Szczipor pequeño no tenía hijos, pues no tenía hijos, tenía hija, Katarina. Pues lo que pasa, en esa época, y creo que mis damas saben de qué hablo, mujeres no tenían muchos derechos. Así que Katarina no tiene derecho a herencia de Szczipor, no puede obtener castillos. Y al final aparece un primo alguno, dice, bueno, todo es mío. Y pues así es, todo es suyo. Ella queda con solo un cuarto de la herencia, pero no en castillo. Ella recibe solo plata, pero al final entonces significa se queda sin casa. Resulta que hay gente que no le gusta eso. Y entonces al final, unos años han pasado, pero Sigismundo se ha arrepentido y supuestamente, literalmente un día antes de su muerte, ya en cama, un documento sale de su cancelera diciendo, bueno, no diciendo que Katarina recibe todo porque no puede, pero un tal Banfi, un importante aristócrata húngaro, recibe la herencia si se casa con Katarina. Y así al final ella no recibe el castillo, pero puede regresar al menos a vivir a casa familiar, podemos decir.
Bueno, y acá 1000 disculpas por la calidad, sobre todo el viento en el fondo. No tenía ninguna idea que va a salir así. Creo que se nota que sí estoy empezando solo, pero lo prometo, sí voy a mejorar. Pero antes de irnos del castillo Betskov, una cosa más. De hecho, en la propia entrada, en la calle que nos lleva a la entrada al castillo, hemos visto, y van a ver a la izquierda suya ahorita, un cementerio, pero no cualquiera. Un cementerio judío y de los viejos. O sea, al menos tiene toda la pinta de un cementerio que tiene unos 200, 300 años. Estas lápidas son del estilo viejo. Y creo que ya se han dado cuenta, con todas las sinagogas que aparecen en cada episodio, que sí nos gusta mucho el tema judío. Y entonces, si tenemos una sinagoga, claro, nos encanta. Pero también un cementerio judío, así al estilo viejo. Y yo sé que eso suena un poquito extraño, pero nos encanta encontrar unos tesoros escondidos así. Hay una cosa interesante acá. Este cementerio está justo al lado del castillo y eso también tiene su sentido y vale la pena tenerlo en cuenta. Porque sí vamos a, obviamente, hablar sobre tema judío mucho más en el futuro. Pero ahorita, un castillito más. Pues los otros castillos era muy fácil encontrar. Estaban en medio de ciudad o pueblo y entonces podía aparcar justo al lado y todo. Acá nuestro último castillo para hoy es un poco más difícil encontrar. Hay que caminar unos 3 kilómetros del pueblo, pero camino muy lindo, como ven, y espero también escuchen. Pero el cuento oficial del sitio ya no es lindo para nada. Pero por el camino hemos encontrado un tablero buenísimo. Acá les muestran productos diferentes y tiempo que ese producto necesita para decomposición bajo de circunstancias naturales. Espero ver una cosa así en cada bosque de Europa y del mundo, por favor. Algo súper bien hecho. Bueno, pero ahorita, corriendo. Sí, he aprendido a cambiar velocidad de vídeos y estoy jugando un poquito con ello, pero llegamos al castillo. Chajtice. Tal vez les suena el nombre, porque bueno, he mencionado 2 o 3 veces la cuestión de vampiros. Pues acá vivía Matuszczak, acá vivía también Szczibor de Szczeborzyce, así que los que ya conocen después del episodio pero también acá vivía 200 años más tarde una Elizabeth Báthory, pues la condesa sangrienta. Nace en 1560 en familia de los Báthory, una familia muy rica e importante. Su tío, por ejemplo, Stefan Báthory, era solo rey de Polonia y gran duque de Lituania, nada más. Ella se casó con 15 años con otro de otra familia importante de los Nadasdy. Y entonces, su marido, František, era muy conocido por ser guerrero contra los turcos, muchísimos años en guerras. Seguramente ha visto cosas horribles, posiblemente también carácter sádico. Ella tal vez también. Se dice que él ha enseñado a ella torturar la gente. También tienen hijos, obviamente. 3 sobreviven, un hijo y 2 hijas. Pero lo importante, 1604 František se murió y ella, viuda, se queda con toda la herencia. Y supuestamente su carácter sádico explota. Tiene unas sirvientes parecidas por carácter a ella y, por ejemplo, todas las jovencitas de sus tierras dice que pueden venir a Chajtice a trabajar de sirvientes. Y, obviamente, no para eso. Torturan y matan. También hijas de familias de nobleza de alrededores. Y no solo matan, se decía que ella se baña en sangre de esas muchachitas vírgenes para mantenerse para siempre joven. 6 años de ello, 1610, viene Palatín de otra familia muy importante, de los Tursos. Rey de Hungría le ha mandado. Y entonces, supuestamente, cuando viene al castillo, Elizabeth torturando una muchachita y otra ya muerta al lado. Y así la han juzgado
y la han amurallado en una de torres del castillo Chachtice. 4 años más tarde murió, con el número de víctimas hasta 650 personas, sobre todo muchachitas jóvenes. Y todo bien, pero probablemente la mayoría de ese cuento son mentiras. Primera cosa, contexto. Es época cuando el rey húngaro, uno de Habsburgos, se pelea con la aristocracia húngara por el poder en el reino. Y Báthory eran una de familias de oposición. Y encima tiene el Habsburgo una deuda enorme con Elizabeth Báthory. Y cuando viene el Palatin Turso, una de familias húngaras aliadas con Habsburgo, pues de repente, miren, no hay deuda con Báthory. Encima, Turso viene con los maridos de las hijas de Elizabeth y ellos quieren la herencia. Pronto Elizabeth tiene que escribir testamento, todo deja en sus manos. Encima no la encuentran torturando a nadie, estaba comiendo cena. Encima, obviamente, hay mucha gente diciendo que sí, torturas, pero nadie no ha visto nada, solamente de lo que se decía. Sus sirvientes sí dicen que participaban, que han visto mucho, pero todo eso dicen después de torturas y de punto de vista moderno no es testimonio muy fiable. Y encima no amurallada en la torre, sino confinada al castillo. Entonces, esto no parece una persona que ha torturado a 650. Bueno, ya ni les cuento lo de bañarse en la sangre porque eso sale 100 años después de su muerte. Probablemente entonces Elizabeth Báthory era víctima de política, circunstancias y probablemente otra cosa. Es la época cuando empieza Casa de Brujas. Y yo creo que por esa razón toda esa leyenda de la condesa sangriente no solamente que sale, pero que sigue creciendo. Hasta se dice que Bram Stoker, escribiendo Drácula, se inspira en ella por parte. Y hoy es simplemente muy buen marketing. Hablando de marketing, otra vez tenemos Juego de Tronos. Y es un poco triste al final que cuentos súper interesantes de historia hay que hacer marketing de fantasías y leyendas para ello. Bueno, pero al menos he encontrado mi propia Khaleesi en el trono. Por último, mis frikis de Europa Universalis van a entender por qué la provincia de Trenčín tiene castillo desde el principio de juego. Pero bueno, creo que ya basta de piedras y castillos y Juego de Tronos. Hay que relajarse un poquito. Y creo que una de maneras mejores para relajarse es tomar un poco de vinito. Así que, hasta la próxima.